Bueno, pues ahí está nuestra introducción, nuestro intro de la serie Fundamentos Bíblicos. Y estamos llegando a el siguiente en la lista, número 59, un peregrinar con Torah en usos y desusos. ¿Qué es esto? Yo no sé quién ahí se habría hecho la pregunta. ¿Qué se refiere el hermano? ¿A qué se trata esto, no? Eh, Espero que lo podamos averiguar juntos o entenderlo, ¿verdad? Lo último que vimos, voy a poner aquí el exhort. El último que vimos fue la ley de los votos. Que involucraba a las mujeres y su participación administrada por la cabeza del hogar, sea el padre o sea el esposo, cuando los había. Cuando no los había, entonces la determinación era totalmente de ellas. Este lo combinamos con la sección de las hijas de Tzelofejat, que ya vimos también el orden del Eterno y las ideologías del ser humano y sus desviaciones, ¿no? Bueno, por cierto, cuando vemos estas leyes, lo primero que preguntamos, ¿qué cosa de aquí es vigente? ¿Qué sí, qué no? Aquí vienen también lo de las citas santas. En esos capítulos intermedios, las ofrendas, por ejemplo, las ofrendas diarias, ¿sí? Mira, les dirás, esta es la ofrenda encendida que ofreceréis al Eterno, 2 corderos sin tacha de un año. Cada día será el holocausto continuo. Por ejemplo, la hermana Meneses de Inglaterra, que seguramente ahorita está en su sueño, y de mañana va a escuchar la transmisión, por ahí va a escuchar que la menciono, me ha hecho una pregunta que obviamente ella nada más como para confirmar, porque ya lo hemos estudiado aquí, y es que conoce a unos mesiánicos, y estos mesiánicos dicen que si no hacen el sacrificio continuo del Corbán, entonces están fuera de Torah, están en pecado. Y junto con esto muchas otras cosas que dicen que como está escrito se tienen que hacer. Cuando yo digo un peregrinar con Torah en usos y desusos, me voy a referir a este tipo de cosas. ¿Qué cosa está vigente y qué cosa no? Bueno, para eso también ya dimos una entrega. A ver, atención, si hay alguien que va a escuchar esto, déjeme abrir la lista de reproducción de fundamentos, nomás que déjeme pausar aquí porque luego salen aquí los comerciales. Hay una entrega que se llama a ver, que se llama 613 o 10 mandamientos, algo así. Soy tan malo que ni siquiera de mis títulos me acuerdo. Bueno, si alguien puede ayudarme con esta entrega, aquí está. Entrega número 32, 10 o 613 mandamientos. Así se llama. 10 o 613 mandamientos. Esa entrega. Ahí hablamos de que el judaísmo dice son 613 mandamientos o mitzvot en toda la Torah. Y ahí hablamos también de que hay ciertos cristianos que dicen nada más 10, menos Shabbat porque ese ya quedó, ahora es domingo. Y hay otros que dicen, no, Cristo nada más dijo, amarás a tu prójimo y amarás a Dios y a tu prójimo. Y para ellos todo es velocidad y todos dulces palabras. Y nada más ama. Para otros ya no hay nada tienes que hacer, debe ser el salvo, etcétera. Ahí hablamos de todo eso. Ahí también ya dijimos que realmente hay mandamientos vigentes, ¿cuáles? Hay principios bíblicos por los cuales podemos regirnos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero la realidad, y ustedes me van a decir aquí, según los estudios que hemos hecho, es de que hay cosas que definitivamente están en desuso,
¿sí? ¿Por qué? Porque como ya lo hemos dicho aquí, no solo porque no hay templo, sino porque en efecto la historia bíblica depende de la intervención del Mesías, Yeshua, el cual viene a hacer un cambio de la administración de las cosas, en donde templo, sacerdotes, ministros terrenales, sacrificios, sangres, han quedado en desuso. Es lo que se le llama el antiguo pacto. Ya no hay necesidad de machos cabríos, de sangre, de animales, de reses, de becerros, de toda la vacada, ¿verdad? De templos, de ministros, de levitas. Y eso ha quedado en desuso, ¿sí? Cuando esta hermana me dice, es que hay una mujer que es una mesiánica y que todo el tiempo está diciendo es que tienen que hacer en su iglesia, en su congregación tienen que hacer el sacrificio diario, si no, no están guardando Torah. Si la pregunta es qué cosa no les ha quedado claro, ¿verdad? Del Mesías. Es más, por ejemplo, miren, en este caso, por ejemplo, sacrificio diario, en esta versión, NBI habla de sacrificio diario. Y entonces la pregunta es, porque si ustedes se dan cuenta, vamos a través de la Torah sacando fundamentos bíblicos. Y si ustedes se dan cuenta, obviamente, por obvias razones, basado en Yeshua y la enseñanza de sus emisarios, yo he omitido y me he brincado deliberadamente y de forma a propósito cosas que se ordenan ahí, pero que en la enseñanza de Yeshua y los emisarios y el pacto en Yeshua ya no son fundamentales, ya no son fundamento, como los sacrificios diarios, como el resto de sacrificios, como muchas cosas que quedan en desuso. Cuando hablo aquí de un peregrinar con Torah en usos y desusos, quiero que retomemos, primero porque estamos en el libro de Números y hoy vamos a terminar el libro de Números. Y el pueblo de Israel en su peregrinar, incluso físicamente en la estepa, en el desierto, tuvieron que incluso darse nuevos mandamientos, por ejemplo, como lo del maná, ¿no? Hoy día ya no hay maná, pero ellos sí recibían maná y tenían sus leyes específicas sobre el maná. Y lo digo ¿por qué? Porque el judaísmo siempre va a estar encima diciéndote que la ley es eterna. En el Talmud, en la Mishnah del judaísmo, ellos dicen que la Torah es eterna, o sea que la Torah no tiene fin, no hay vigencia, es para siempre. Y tú te pones a pensar, a ver, ¿cómo va a ser para siempre si por ejemplo en el Mesías, o de regreso en el Mesías, o en los lugares celestiales, se me ocupa la Torah? Aquí ya lo hemos dicho, no sé quién lo recuerda, ya hace algunos años, cuando hablamos de temas como estos, y un día yo lo dije, y lo dije claramente, y lo dije con mucha precaución. Les dije, la realidad es de que cuando estemos en los lugares celestiales, la Torah que conocemos hoy no se va a necesitar, no va a existir. ¿Sí me entienden? De entrada, porque en un estado celestial perfecto no vas a tener imperfecciones. Por ejemplo, impurezas no va a haber, adulterios no va a haber. Es decir, no va a haber, no adulterarás. No va a haber, no adulterarás, porque de entrada no va a haber unión. Vamos a ser seres celestiales, nuestro estado va a ser diferente, no va a haber deseos, no va a haber uniones, no va a haber hijos. Entonces, imagínense todos los mandamientos relacionados incluso al prójimo. ¿Por qué? Porque todo va a ser perfección. No va a haber codicia porque nadie va a decir, ay, que tú tienes como dicen los cristianos, tú tienes un castillo y yo tengo una casita, ¿verdad? No va a haber que hurto, que robo, no va a haber violaciones, no va a haber corrupción, no va a haber, es decir, entonces la Torah no es eterna, porque el judío hasta el día de hoy dice que la Torah es eterna. Entonces vamos a ir viendo esos detalles, ¿no? El primer punto es instrucciones para quién, cuándo y en dónde. Dicen por acá, la Torah fue hecha por necesidad de nuestra caída. Todas las instrucciones están basadas en un sistema terrenal, ¿sí? Temporal, y obviamente incluso ha sido adecuada y adaptada en diferentes momentos, así es. En el huerto no estaba toda la Torah, en el huerto había instrucción,
Y la más importante era, no comerás del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero de ahí en más, todo es, te unirás a tu mujer y serán una sola persona. Tendrán hijos, labrarás la tierra. O sea, había pocos mandamientos, incluso había hasta un poco vocabulario. Pero cuando viene la transgresión, entonces se desencadenan otra serie de mandamientos. ¿Para quién, cuándo y en dónde? Ese es el primer punto. ¿Para quién, cuándo y en dónde? En esa entrega que ya les dije, por aquí la puso ya Franco Chandía, 10 o 613, ya hablamos de que no es ni lo uno ni lo otro, de que si los contamos, quién sabe cuántos darían, pero que tenemos principios bíblicos y tenemos mandamientos que se pueden estar adaptando a circunstancias e incluso podemos crear nuevas condiciones de mandamientos en momentos inesperados. Por ejemplo, hoy día con la tecnología, hoy día con aplicaciones, con aparatos, con objetos, con cosas, etcétera. Entonces, ¿para quién es? ¿Cuándo es? ¿Y en dónde es? Cuando hablo de usos y desusos, atención, por favor, no quiero que se me confundan y va a decir, ay, este Miranda ya está negando los mandamientos. De ninguna manera, sigo sosteniendo lo que siempre hemos dicho, hay mandamientos que siguen vigentes desde el principio. Y seguirán vigentes hasta que la humanidad se acabe o hasta que nosotros dejemos de vivir en nuestras vidas. ¿Sí? Como la idolatría, como el robo, como el asesinato, como la mentira, por supuesto, como el paganismo, como los adulterios, la fornicación, todas esas cosas siguen vigentes, son parte de la santidad, la sanidad también, la alimentación, parte de nuestro peregrinar. Por eso se llama el tema así, estamos en un peregrinar, y es que el pueblo de Israel iba peregrinando sobre la estepa, pero eso nos enseña que nosotros estamos peregrinando en esta vida con una Torá, pero que ha quedado con usos y ha quedado con desusos, y eso es a lo que me quiero referir ahora. Ponen por acá Hebreos 7:27, ponen por acá 2 Corintios 3, del 14 al 15, pero el entendimiento de ellos se endureció, y hasta hoy cuando leen a Moisés, el velo está puesto sobre sus corazones. Dice Shaul de Tarso, que fue un hombre que fue un gran estudioso de la Torá, cuando el Mesías se le revela a él y conoce de la buena nueva, él sabe que dentro de la religión, dentro de los sistemas, se está velado, y solamente ven la letra y quieren cumplir la letra y creen que la letra agrada al Eterno, pero no habían identificado, ¿verdad?, qué cosa era lo que ya estaba quedando en desuso, que el mismo autor de los Hebreos dice, lo que ya queda atrás está a punto de desaparecer, y se refería a todo el sistema terrenal de ministros, de sangre, de templos, ¿verdad?, de sacrificios, todo eso. Y ahora está presente la instrucción del Mesías, que es vigente en la Torah, y que, por ejemplo, él, en lo que se conoce como las dichas del monte, cuando él habla de las famosas bienaventuranzas, son vigentes hasta el día de hoy, incluso de ayuno, de oración, de tzedaká, de días, de muchas cosas. Entonces sí, ciertamente estamos en un peregrinar y tenemos instrucciones vigentes y que las vamos a continuar hasta que esta edad termine. Pero hay otras cosas de la Torah que han quedado en desuso, por ejemplo, Números 28:3, como los sacrificios diarios, el Shabbat. Ustedes saben que el Shabbat, en la antigüedad, cuando había santuario o templo, se encendía la menorá, al iniciar el Shabbat, al cerrar, se hacía un sacrificio diario, se hacían holocaustos, se hacían shalamim, etcétera. Todos los korbanot de diferentes momentos, diferentes lugares, llegaban israelitas en cualquier época, decían, yo traigo un sacrificio de paz, shalamim, por ejemplo, o de purificación, o porque tuve impureza, o porque toqué un muerto, etcétera. Y estos estaban en uso en su momento. Hoy no, y quedan en desuso. Entonces, por poner un ejemplo aquí, ¿no? Voy a leer otra parte. Mi esposa pone en Mateo 5:18, les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la Torá desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Ahora, el cumplimiento de las cosas, por ejemplo en el Mesías, también tiene una vigencia, ¿no? Y mientras exista, dice ese texto, el cielo y la tierra, en este peregrinar vamos a necesitar instrucciones.
que son de cajón, como se dice coloquialmente, y que por toda la santidad, la decencia, la honestidad, el entendimiento, el respeto, todo, se necesitan, como cuáles, por ejemplo, el respeto, la educación, ¿verdad? La justicia, el no robar, el amar a tu prójimo, por ejemplo, como Pablo dice, el que ama al prójimo ya cumplió la ley, la Torah. ¿Por qué? Porque si amas al prójimo y no se trata de un amor meloso ni emocional, sino simplemente consideras como tú, entonces no le vas a dañar, no le vas a afectar, no le vas a robar, no le vas a quitar, no le vas a criticar, no le vas a envidiar, no le vas a robar, no le vas a quitar a la mujer, no le vas a hacer nada, no vas a hacer nada en contra, sino vas a procurar su bien. Y ahí está, se cumple esa parte de la Torah. ¿Cuáles quedan en desuso? Ya hemos hablado mucho de esto, por ejemplo en este caso, cuando se habla de las citas santas, ¿qué queda en desuso de los días especiales? Ya sabemos que no podemos tirar a la basura los días especiales del Eterno e irnos tras al paganismo cristiano. Navidad, Año Nuevo y Semana Santa y todo eso es paganismo, eso ya es asimilación, eso ya es apostasía. Pero si bien no podemos dejar los días del Eterno, tampoco podemos decir que sigue en uso, por ejemplo, los sacrificios. Porque no solo no hay templo, porque aunque no hay templo, por ejemplo, los judíos dicen, pero siguen vigentes y se van a cumplir en el futuro. Pero para nosotros no, porque el Mesías levantó el santuario verdadero, es el Corbán perfecto, es el intermediario, y el sacrificio vivo somos nosotros. Entonces, ¿qué queda en desuso según el entendimiento que hemos recibido de Yeshua y los emisarios? Que este tipo de instrucciones han quedado en desuso. Bueno, dicen por acá, lo de cielos y la tierra pasará, mi palabra no. ¿Cómo queda eso? Aquí está más claro que el agua. Por ejemplo, Adriana Cabaleiro pone aquí, ¿en dónde queda lo del cielo? Y el cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Aquí está más claro que el agua. ¿Cuál es la enseñanza? ¿Cuáles son las palabras de Yeshua? ¿Cuál es la enseñanza? Que el Eterno busca servidoras en espíritu y en verdad, que a través de él llegamos al Padre, que esperamos la redención final para estar en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Esa es su palabra. Entonces el cielo y la tierra dejarán de existir y todo lo que depende de ellos aquí abajo dejará de existir, pero lo que no dejará de existir es lo que él ya ha dicho sobre la promesa eterna. Por ejemplo, aquí está más clarísimo que el agua. No podemos decir que cuando él venga y venga la redención eterna, pues nos vamos a llevar la Torah que se le dio aquí a un pueblo, que se le dio aquí a Moisés, que se le dio aquí a gente, en donde habitan en carne, en donde hay pleitos, donde hay codicia, donde hay envidia, donde hay enojo, donde hay impurezas, donde hay deseos carnales, donde todo eso. ¿Cierto o no es cierto? Sería una cosa como incongruente que piensas en una Torah que aquí abajo funciona y que lo lleves a los lugares celestiales. ¿Cierto? Bueno, preguntan por acá, ¿qué mandamiento habrá seguido Hanok? Bueno, como ya hemos dicho antes del diluvio, las leyes que existían estaban basadas solamente en lo que... Por eso este punto primero, instrucciones para quién, cuándo y en dónde. A ver, ¿cuáles leyes ustedes creen que existían antes de Noah? Porque ya cuando Noah vemos, por ejemplo, ya se habla de animales puros e impuros. O sea, ya se sabía qué animales eran puros e impuros. En Génesis 6 claramente vemos que el hombre estaba en desobediencia, que había violencia, ¿sí? Que cada uno pensaba hacer el mal. ¿Sí o no ven ustedes las leyes ahí? ¿Cuáles son las leyes? Las mismas de siempre. Justicia, misericordia, amor al prójimo, ética, moral, educación, respeto. ¿Cierto o no es cierto? ¿Qué vemos en Génesis 6? Que la gente estaba desatada haciendo todo lo contrario. Entonces, ¿cuáles leyes había? Las mismas. Educación, porque ahí no había sacrificios, ahí no había ni templo, no había ministros. Pero lo mismo existía hasta el día de hoy. La corrupción, el adulterio, el secuestro, la difamación, las violaciones, las impurezas. Había lo mismo en realidad. Entonces, ¿qué está? ¿Para quién? ¿Cuándo y en dónde?
ellos vivían, por ejemplo, una situación como la nuestra. Hoy día, ¿cómo está la gente? Igual, hay violencia, hay asaltos, hay secuestros, hay asesinatos, hay agresión, hay difamación, hay violencia, hay adulterios, fornicaciones, robos, hurto, etcétera, etcétera. Es lo mismo. ¿Se dan cuenta que estamos como en paralelo? Antes había el conocimiento del Eterno, sí, sí lo había, pero a la gente le importaba un cacahuate. Hoy día hay conocimiento del Eterno, de alguna manera lo hay, pero a la gente le importa un cacahuate. Enoc dice que caminó con Elohim. ¿Qué quiere decir? Que andaba en esos mandamientos, andaba en rectitud, andaba en santidad, andaba en justicia, andaba en misericordia, andaba en pureza, andaba en obediencia. Bueno, ¿qué más? Segunda de Timoteo 3:16 pone acá: toda escritura es inspirada por Elohim, útil para enseñar, para aprender, para corregir, para instruir en justicia. ¿Y qué dice? A fin de que el hombre de Elohim sea perfecto. Mientras estamos aquí, de hecho aquí es el momento en donde tenemos que aplicar estos lineamientos de la Torah y los que son vigentes, porque ¿qué vas a aplicar, por ejemplo? A ver, es como, voy a poner un ejemplo así, burdo a lo mejor, ¿no? Toda la chamacada que se va a las escuelas, aunque yo creo que el 95% de todo lo que les meten en la cabeza no lo van a ocupar en sus vidas. Digo, eso me pasó a mí, yo todo lo que me metieron hasta el primer año de universidad, pregúntenme para qué loco, y es más, si me acuerdo, ¿no? Es pura pérdida de tiempo. En vez de usar ese tiempo para conocer otras cosas o hacer otras cosas, bueno, nos pusieron a eso. Pero pregunta, ¿cuál es la diferencia entre alguien que está estudiando todos esos años y tiene que pasar exámenes para llegar a un momento en donde ya nadie le pregunta, solamente ejecuta, ¿verdad? Solamente, incluso terminan trabajando en algo que ni siquiera aprendieron, que ni siquiera les sirve todo lo que aprenden. Terminan trabajando en algo que tú dices, si yo hubiera sabido que voy a llegar a trabajar aquí, ¿para qué estudio tanto? Nada más. Pero bueno, ahorita por las políticas y que el papelito habla, ¿verdad? Y que la carrera y todo, bueno, ya son requisitos, ¿no? Pero el ejemplo que quiero poner es, por ejemplo, alguien que ya vivió y creció todo eso, que ya está trabajando, ¿de qué le sirve? A ver, atención. Alguien que ya está trabajando, que ya tiene su sueldo, etcétera, ya tiene experiencia. ¿De qué le sirve volverse a meter al kindergarten a hacer dibujitos, a colorear florecitas, a colorear conejos y a colorear caballos y todo eso? ¿De qué le sirve? ¿Tiene un provecho? A menos que esté a lo mejor pues mal de la cabeza, ¿no? Pero ¿quién va a hacer eso, ¿no? Lo que estoy diciendo es esto. Este caminar, este peregrinar, esta vida es para que apliquemos, aprendamos, crezcamos y, como dice la Escritura, del pasado seamos instruidos y vivamos una vida agradable al Eterno, como una ofrenda. Ya no vamos a llevar ofrendas diarias, como dice aquí, las ofrendas diarias, pero sí vamos a hacer una ofrenda diaria al Creador, andándonos en la instrucción que sí sigue en uso. ¿Sí? ¿Para quién? En este caso para el creyente, el que conoce. ¿Cuándo? En este peregrinar. ¿En dónde? Pues en donde quiera que estemos, en cada lugar. Desde solos, aplicas Torah, hasta con tu pareja, hasta con tu familia, hasta con los de afuera, hasta en el trabajo, hasta donde sea. Entonces, bueno, como primer punto, ¿sí? El pueblo de Israel, y ahorita voy al texto. A ver, quiero leer aquí lo que dicen. Romanos 3:20, ya que nadie será justificado por él. Ante él dice por las obras de la ley, pues la ley no ha sido, porque la ley no da sino el conocimiento del pecado. Por ejemplo, esto que trata aquí Shaul de Tarso, también nos deja muy claros para qué fue dada esta información, para qué son dados los comandos, para qué tenemos en el mundo, para qué tenemos los que conducimos, para qué tenemos en las calles un montón de letreros con símbolos rojos, con una flecha hacia la izquierda que está tachada, con un círculo
que dice 50. ¿Para qué tenemos eso? Eso es la Torah, esa es la instrucción en la calle. Para que no excedas esa velocidad, para que no des vuelta en ese lugar, para que te esperes al semáforo, para que, etcétera, etcétera. Lo que Pablo está diciendo es algo que todo el mundo sabe. La Torah nos está diciendo lo mal que puede vivir un hombre o lo correcto que puede vivir un hombre, un ser humano. ¿Para quién es, cuándo y en dónde? Obviamente es para la humanidad, pero en el caso de la gente, pues la gente no va a conocer la Torah. Ustedes saben que en el mundo, por ejemplo, en el mundo, hombres y mujeres ya no respetan Torah y a cada quien hace lo que quiere con sus cuerpos, aunque están comprometidos. Entonces, esa señal de vida, aunque ya saben que es pecado, incluso ahí ya es peor, ya violan el pecado y ya saben que es pecado y no les importa un cacahuate. Pero la señal está diciendo, eso no está bien. Entonces son para no infringir la ley. Exactamente, ¿no? Y la Torah es para eso, ¿sabes qué? Por ejemplo, tomar la posesión, esto, de tu vecino, se llama robo, es pecado. Hasta sentido común, ¿no? Todo bueno. ¿Para quién, cuándo y en dónde? El pueblo de Israel, desde que sale y va peregrinando, cierto o no, lo vimos, hasta las mismas hijas de Zelofejat crearon un mandamiento. El asunto de la herencia a las hijas, la repartición, en dónde casarse y cómo iban a recibir su heredad. En el 30, que también ya vimos, también ahí vimos referente a las promesas, cómo ellas estaban y están. Por ejemplo, aquí hay un principio. El principio en la mujer sigue estando bajo la administración de los padres. Cuando pasa al marido, sigue estando bajo la administración del marido. ¿Sí? Porque el marido la toma como esposa, viene a ser uno, pero hay un orden del Eterno que ya hablamos de ese orden. Entonces la mujer no puede decir, yo soy independiente, yo hago lo que quiero. Bueno, hoy día ya el mundo está al revés, ¿no? Ya la mujer tiene su propia vida, tiene su propio trabajo, tiene su propio ingreso, hace lo que quiere, ¿verdad? Y se va con las amigas, etcétera. Y básicamente tiene un compañero en donde pasan y ya saben, el mundo está de cabeza, ¿no? Pero bueno, en términos bíblicos el principio es el orden que puso el Eterno. El Todopoderoso, Mashiach, el varón, la mujer, los hijos. Bueno, voy a leer algunas cosas por aquí. Entonces, todas esas señalizaciones, ¿verdad? Para no infringir la ley por seguridad, son señales, es beneficio para nosotros, son alertas para no transgredir, ahí está. Para indicarnos lo permitido y lo prohibido, ahí está. Respetar el tráfico, respetar a los demás, ¿verdad? Tener educación, respetar a los demás. Yo, por ejemplo, cuando he escuchado en Estados Unidos, que dicen, no, en Estados Unidos, por ejemplo, lo que son calles, avenidas así en la ciudad, o sea, están obligados a detenerse, donde hay señalización de peatones. Aquí en México no, aquí en México necesitas un semáforo y a veces hasta se pasan. Pero si hay una señalización de peatones, aquí les importa un cacahuate y se pasan. Bueno, son ya parte de la cultura en la que a veces se va creando, ¿no? Porque aquí son así. Pero en otros lugares donde estas leyes son ya, obviamente, por el peso de las consecuencias, hasta donde yo sé, en algunos lugares los autos se detienen y la gente pasa sin problema, como si no viniera auto. Entonces ven esas rayas y ¿sabes qué? Así dice la ley. Entonces son seguridad, son beneficios, son amor al prójimo, son cuidado, son respeto, educación, etcétera, ¿no? Bueno, dicen por acá, para que la cumplamos y la respetemos, ¿no? Ahí están las señales, la instrucción es igual. Son reglamentos para guiarnos. Bueno, aquí están escribiendo varias cosas. Muchos años estudiando, entre comillas, dice solo para servicio del sistema, claro, con un diploma que dice que eres capaz de. Eso es lo que les comentaba hace rato, ¿no? A veces los sistemas te dicen, ya eres algo, pero al final no tienes educación, no tienes respeto, has pisado a mucha gente, te has burlado, has engañado, has mentido, te han hecho exámenes, te han hecho tareas, te han pasado los exámenes. A ver, ¿cierto o no es cierto? Cuando crecimos en estos lugares, y un día lo hablamos, ¿se acuerdan? ¿Cierto o no es cierto? La gran mayoría de los estudiantes y que llegan y si es que se titulan, pues le copiaron al compañero, les hacían la tarea en el grupo.
no hacían nada. Después en mi época, que eran como más modernos, pues que de una u otra forma conseguían los exámenes, pues le pagaban a algún maestro. O sea, muchas trampas. Llevaban el acordeón y que hazme el examen y que tú preséntalo y muchas de estas cosas. Entonces vivimos una sociedad en donde todos son todos tramposos, ¿no? Y al final, ¿para qué? Para que termines vendiendo un puesto de tacos, ¿no? Y digo, no es que esté mal esto, pero ¿qué te hace el sistema? El sistema, ¿me entienden? Entonces, a lo que iba pues con todo esto es, esta formación y este peregrinar tiene un propósito, ajá, y en el caso para nosotros, en dónde y cuándo, pues sabemos qué cosa está en uso y qué en desuso. Dice Franco, Chile, peor la falta de respeto. Fíjense, yo pensé que en México que era el desastre, ¿no? Bueno, hay países a lo mejor que esas cosas también igual se las brincan, ¿no? Dice Carlos Portillo acá, dice, hay cámaras en Nueva York que si se pasa de velocidad, a su casa le llega la multa. Aquí en México, en algunas ciudades ya las hay. Aquí en Guadalajara, aunque no están en todos lados, aquí en Guadalajara hay avenidas en donde ya hay, le llaman fotomultas, ¿verdad? Sí, hay cámaras y ahí están, tienen radares y listo. No llega la multa a casa precisamente, pero pues la suben al sistema. Bueno, tienes tu dirección, te llega así. Pero a esas instancias se tiene que llegar, ¿por qué? Porque a la gente le importa un cacahuate. Si no están, se van, se pasan a toda velocidad. Todo bueno, ahí obviamente tienen que respetar porque ahí sí las consecuencias son más difíciles. Ahí cuando te quitan la licencia por algo ya indebido, ya te la quitan y ya no te la regresan. Aquí en México, pues, bueno, son otras cosas, ¿no? En fin, ¿qué más? Dice, son incoherentes porque tantas leyes de hombres hay dentro de templos religiosos, pero ahí están los feligreses cumpliendo a rajatabla. Bueno, dice Norma Piña, dice, molesta gente de México, entra en coche a Estados Unidos y ahí sí, con cinturón, ¿verdad? A la velocidad, todos sus direccionales, pero se regresan a México y un desastre, sin cinturón, no obedecen nada, se pasan. Entonces imagínense, ¿no? Bueno, aquí está Enrique Vera exhibiéndose y siendo muy sincero y transparente. Dice, a mí me hacía la tarea mi esposa. Bueno, todavía no estaban casados, ¿verdad? Pero fueron compañeros de universidad y pues Enrique tenía las facilidades, ¿verdad? De la que iba a ser su pareja. Y bueno, a lo mejor la pareja, pues la hermanita Lulú, a lo mejor, pues ya le estaba ahí, a lo mejor comprometiendo algo, ¿no? Pues que tengo la tarea, pero ya sabes. Quiero familia, ¿no? Ya terminaron juntos. Bueno, ya es otra cosa mía, ¿no? Pero bueno, ahí está. Entonces, bueno, eso pasa, ¿no? En fin. Dice Adrián, lo paradójico es que han rechazado la Torá, pero se han llenado de leyes con muchos artículos. Acá en Chile hay más de 16,000 normativas y leyes que se deben cumplir. No, yo pensé que el catolicismo era pesado, ¿verdad? Por todas las leyes canónicas o el judaísmo. Pero sí, en nuestros países hay, si ustedes van al reglamento de tránsito, por ejemplo, aquí en México, el número de reglamento más los incisos, más, échale eso, más obras públicas, más reglamento para esto, para el otro, para aquí, para allá, para proceder, no, es una locura. Bueno, esos son buenos ejemplos, ¿por qué? Porque el mundo, por ejemplo, ha tenido que adaptarse y crear leyes para cuándo y en dónde. Porque esa es la forma de subsistir o sobrevivir. Entonces, nosotros como creyentes en este peregrinaje, ahora fíjense que aunque no le decimos todo sí al gobierno, porque hoy el gobierno ya está vendido a las ideologías y todo demás, tenemos que andar bajo estas leyes también, ¿cierto?
todo, desde dónde vas a vivir, las colindancias, dónde vas a poner una llave de agua o un grifo, dónde vas a poner y a qué altura tu casa, los muros, dónde vas a poner ventanas, o sea, hay reglamentos. ¿Quieres hacer una casa? Tienes reglamentos. ¿Dónde va la escalera? ¿Cuántos escalones? La altura, la inclinación. Todo. Hay reglamentos para todo. ¿Sí? Etcétera, etcétera. Entonces, así como el mundo vive y nosotros regularmente, pues obviamente tenemos que cumplir también eso. Entonces, el peregrinar con Torah tiene mandamientos en uso, pero también hay otros que han quedado en desuso por la obviedad que ya sabemos. ¿Sí? Ahí está, Adrián, código civil, laboral, penal, etcétera. Sí, igual en México, ¿no? Todo bueno. Número 1, instrucciones para quién, cuándo y en dónde. Como creyentes, ¿para quién? Tenemos instrucciones específicas que a través del Mesías y los emisarios podemos recopilar de la Torah los que están en uso. ¿Cuándo? Mientras peregrinamos. ¿En dónde? Creo que todos los lugares tienen una aplicación de estas instrucciones en nuestra vida. El fundamento, quiero que quede claro, que no quede ambiguo, es que como el pueblo de Israel nos enseña que anduvo peregrinando, lo vio en el desierto, salieron serpientes, salieron escorpiones, faltaba agua, esto, lo otro, tenían que levantar el maná, tenían que no levantar doble en la semana, tenían que juntar doble el sexto día. Todas estas leyes tuvieron su momento. Entonces el fundamento es nosotros como creyentes, reconociendo a Yeshua, en este peregrinar, en esta vida, también tenemos instrucciones precisas. Torah con usos específicos, ¿no? Adicionales a los de las leyes que obviamente mientras no vaya en contra de la Torah tenemos que observar. Igual al comprar, igual al construir, igual al conducir, igual a un procedimiento, igual a la burocracia, a la tramitología, igual a todas las cosas que las tenemos que hacer, adicional obviamente a lo que vivimos como creyentes. Bueno, número 1, ¿verdad? Juan Corral, qué ironía, siendo que el cinturón es para nuestro propio bien, así como la Torah. Así es. De hecho, aquí en México una propaganda, pero masiva, ¿verdad?, sobre esto. Y no solamente el cinturón, hasta decían que haga clic, porque muchos nomás al aventón por traerlo, pero ni cerraba y se mataban. Y así es. Es un invento que, por cierto, el que lo inventó dice que quedó libre de registro sin, ¿cómo le llaman?, sin propiedad, para que todos los fabricantes de autos lo hicieran, y de todos sus dispositivos, sin ningún permiso. ¿Por qué? Porque era justamente un instrumento para salvaguardar la vida. Igual la Torah. Todas las instrucciones en nuestro peregrinar son seguridad, son beneficios, son bendición. Bueno, ¿qué más? Dice Berito, doy testimonio de lo que dice el hermano en Chile aquí. Para cruzar desde Tierra del Fuego al otro lado de Argentina debemos pasar un poco por Chile y son muy estrictos, dicen por acá. Bueno, dice en la Torah hay mandamientos derogados y abrogados, por lo que no es difícil guardar, dicen por acá. Y bueno, obviamente, como les dije, tenemos esa entrega que se llama 10 o 613, basado en las diostologías, ¿verdad? La cristiana y la judía. Entonces no se trata de cuántos hay, se trata de los que están en uso, la aplicación de ellos, los principios, y que en la medida de la vida también se van implementando. Porque, por ejemplo, hoy día, antes cómo se iba a reglamentar, por ejemplo, no sé, el uso de las redes sociales, ¿no? Por decirlo. ¿Cómo se puede reglamentar el uso de las redes sociales? Hoy hasta es un delito que alguien, por ejemplo, intervenga una cuenta que no es propia. Vamos, que la hackee, es un delito. ¿Se dan cuenta? Entonces el mismo sistema se va adaptando a eso. Nosotros sabemos no solamente que es delito, obviamente es una falta de respeto al prójimo, ya saben todo esto, ¿no? Entonces,
así en nuestro peregrinar. Uh-huh. Dice Giovanna, Bolo fue el que inventó el cinturón de seguridad y no lo patentó. Ahí está, para que todos lo pudieran usar. Dijo, queda libre, no tiene ningún registro. Úselo quien lo use y mejórenlo si se puede. Uh-huh. Bueno, dice por acá Salvatore, la gente solo le gusta obedecer cuando recibe algo a cambio, y si le quita sus paseos o sus deseos carnales, menos obedecen. Qué terrible. Bueno, es el problema del egoísmo, ¿no? El pecado en la carne, el egoísmo. Vamos al siguiente punto. Entonces, bueno, este punto número 1. Estamos en un peregrinar y nos toca. ¿Qué es? A ver, ¿es la Torah eterna? Esta pregunta ya la hice y ya lo vuelvo a retomar aquí. En el judaísmo, en el Talmud, ellos dicen que la Torah definitivamente es eterna, para siempre. Y tienen sus textos en donde se basan para decir que es eterna. Pero la pregunta aquí es, basado en las revelaciones del Mesías, en que él vino a descubrir cosas que estaban escondidas por las edades, referente a lo que ya leemos, seremos transformados, carne y sangre nos dará al reino de los cielos, nuestra esperanza está en los cielos, en donde no se corrompe, no se muere, no se marchita nada, en donde todo es perfecto, donde es plenitud. La pregunta es, ¿seguirá siendo la Torah eterna, esa Torah que el judaísmo y que las religiones la sostienen como algo eterno? Pues tenemos que ser realistas, ¿sí? Y yo sé que van a venir los mesiánicos o los judaizados y decir, no, Miranda no solo abroga la Torah, ahora está diciendo que va a dejar de existir. Cuando Hashem dijo que mi palabra y que no sé qué, que para siempre, y que obviamente hay palabras en hebreo que cuando lo traducen Leolam, dicen, es que ahí dice eternamente y para siempre. Pues ahí no dice ni eternidad, no dice Kedem, ¿verdad? Y no dice Vaed. Ahí dice Leolam, y ahí está hablando de la edad. Así que para hablar de una edad, de un Olam, tenemos que hacer especificaciones. Por ejemplo, el pueblo de Israel tuvo su Olam, desde Abraham hasta el Mesías. Y en ese Olam están encerrados en especificaciones de Israel. El Olam de las naciones, por ejemplo, desde Yeshua hasta su regreso, tenemos especificaciones en este Olam, en esta edad presente. En esta edad presente, por supuesto, a ver, por poner un ejemplo, en esta edad presente, como creyentes, en este peregrinar estamos en carne y sangre. Tenemos huesos, tenemos todo eso. Sanos, medio enfermos o enfermos. Para eso ya el hermano Rolando nos repite una y otra vez, ¿verdad? Este vehículo hay que procurarle lo mejorcito para que esté bien. Pero fuera de eso, yo no puedo decir, ¿verdad?, que ya todo está en desuso, como los cristianos, ¿no? Y que por eso se meten en tantos problemas en las iglesias, porque ya hay de todo. Entonces, no, yo tengo que decir, la Torah, número 1, no es eterna. ¿Por qué? Porque tanto en Bereshit como el Mesías dice, por ejemplo, que la unión, y hemos platicado esto con mi esposa, obviamente, y lo hemos dicho en los estudios, y por eso también hemos dicho que el anillo, ¿verdad?, que tiene otros orígenes, el famoso de bodas, pues no es tan bíblico, porque el anillo representa amor eterno. Ya saben que es un círculo sin fin, sigue girando, ¿no? Entonces la pregunta, a ver, ¿la unión es eterna? Porque lo siento, pero si alguien está muy aferrado a eso, la escritura dice que hasta que la muerte lo separe. Tanto que la Torah mismo dice que cuando alguien enviuda tiene la libertad. Ya si desea o no desea, ya es su problema, pero tiene la libertad de volverse a unir. ¿Sí? Pero mientras no, la Torah es vigente. Por ejemplo, en el caso del creyente y un servidor, tiene que entender la Torah y ¿sabes qué? Estás unido a una mujer. Y esto es aquí, en la tierra. ¿Sí? Y estamos conscientes de que tiene su propósito aquí en la tierra. Ajá. Pero el día que no estemos en esta tierra, mi esposa y un servidor,
como carne que somos, como huesos y sangre, regresarán al polvo de la tierra, al polvo del polvo, pues. Pero nuestras almas, si van a ser redimidas por Mashiach el día de la eternidad, seremos todos como hermanos, como seres soplados por el Eterno, como hermanos que no van a tener ninguna afinidad marital, ni descendencia, ni deseo carnal, ni de nada. Entonces a veces las preguntas son medias locas, ¿va? ¿Y cómo? Y nos vamos a conocer y vamos a acordarnos de nuestra vida. Y ahora imagínense, por eso la pregunta de los saduceos. En la resurrección, si este hombre, esta mujer así, así, pues de cuál va a ser, ¿no? Es una locura, ¿no? Entonces Yeshua dice, ustedes se equivocan, pero horrible, porque en ese día no habrá unión. Entonces las almas van a vivir reconfiguradas. Entonces, bueno, para aquí es la Torah. Para yo serle fiel a mi esposa, para decirle hasta que la muerte, o incluso si alguien se ausenta antes, pues sigo siendo fiel hasta mi muerte, ¿no? Ese ya también es decisión de cada quien, ¿no? Como personajes en la Biblia que dijeron, aunque se quedaron en viudez, siguieron guardando su pacto hasta que ellos mismos murieron, ¿no? Pero bueno, el caso es de que esto aplica aquí. No podemos llevarlo a los lugares celestiales. Igual como muchas otras cosas. Entonces es la Torah eterna, como dice el judaísmo en el Talmud, como dicen los rabinos. A ver, por otro lado, atención, por otro lado, los rabinos empezaron a decir esto, no por algo que es parte de la historia de Israel y que sea así, porque incluso los rabinos, incluso Maimónides, dice que en la edad mesiánica se va a seguir cumpliendo la Torah. Pero dice que en el Olam Jabá, en el mundo por venir, ya no. O sea, ya ahí, en efecto, se va a regresar a los lugares. Maimónides, fíjense, dice que va a haber un estado celestial. Entonces, muchos rabinos dicen que realmente la Torah no es eterna. Va a llegar un momento, en el Olam Jabá, dicen, donde no va a haber esto. Pero, ¿cómo llegaron los rabinos a la conclusión de que la Torah es eterna? Bueno, por revanchismo. Porque como vieron a los cristianos que la Torah ya quedó invalidada, que el Cristo la invalidó, que ya no tienes que hacer nada, todos los rabinos más bien hicieron énfasis como que no solo no está invalidada, es eterna. Entonces ya es un pleito más bien religioso, ¿sí? Pero el mismo judaísmo histórico acepta que en la edad mesiánica, y es que estamos en la edad mesiánica, los mandamientos se siguen cumpliendo. No los del templo, no hay templo. Pero en el Olam Jabá, que le llaman la edad por venir, en la eternidad, ahí no va a haber. Qué interesante. Entonces el judaísmo realmente sí lo sabía. Solamente que ya esto fue por cuestiones religiosas. Bueno, ponen por acá Juan 3, de 6 al 8, lo que nace de la carne, carne, y lo que nace del ruaj, ruaj es. Jiménez dice, otros obedecen todo lo que dice la televisión sin cuestionar, pero los mandamientos del Eterno los cuestionan y los desprecian, así es. De hecho, pues, fíjense qué interesante, hace rato puse para quién, en dónde y cómo, y cuándo. El mundo, lo que oye de sus gobiernos, de sus aparatos, de sus radios, de todo eso, es para ellos, es para sus países y es para sus vidas. Se dan cuenta cómo ellos mismos hasta son obedientes del sistema. Entonces ellos mismos son obedientes del sistema, de su sistema, ¿por qué nosotros no habríamos de obedecer al Creador en este peregrinar? El punto es ese, estamos en un peregrinar en donde hay instrucciones que todavía están en uso, por supuesto, y hay que saber cuáles están en desuso. Bueno, ¿qué más? Voy a leer por acá. Por ejemplo, Mateo 22:30, ponen al Cordero, porque en la resurrección ni se casan ni son dados en unión, sino que son como los ángeles de Elohim en Shammai. En este tema ya lo hemos tocado también, hemos hablado mucho de esto. Es importante esto, miren, los que tenemos nuestra esposa, las que tienen su esposo, las que están en pacto, etcétera, los que están ahorita a su lado. Acá es el momento de amarse, acá es el momento de entregarse, de respetarse, ¿verdad? De honrarse. Acá es el momento de disfrutarse de la alegría de los hijos. Acá es el momento. Acá es el momento de
de ofrecer, ¿cómo se llama? Fidelidad, ayuda mutua, alegrías, correr, cosquillas, brincar, y todo aquí, es acá. Además, como ya leímos y estudiamos la vez pasada, ¿verdad? Para que nuestras oraciones no tengan estorbo, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente, y también lo vimos porque el Mesías, ¿verdad? En su entrega para su desposada, pues coincide con lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque en los lugares celestiales hace una configuración diferente, pues, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Un ambiente diferente, una forma diferente. Aquí estamos viendo, Yeshua lo dice. Yeshua dice, en la resurrección no va a haber uniones. Así que ahí no va a haber nada de que el amor, de que el enamoramiento, que el deseo, que el atractivo, que nada. Entonces aquí es el momento de dirigir bien con ese mandamiento nuestra vida. Bueno, la Torah dice, es Yeshua el camino y la verdad y la vida. Y Él nos enseñó la vida, la forma de vivir. Bueno, aquí citando Jeremías, pondré mis leyes en su mente y en su corazón. Eclesiastés pone acá 12:13, la conclusión del asunto, después de oírlo todo, es esta: respeta al Todopoderoso y guarda sus mandamientos, pues esto es el deber del todo el hombre. Por ejemplo, esto lo escribe Salomón y lo escribe en su contexto. Tenía otros mandamientos adicionales por referencia a la relación con el Eterno, el templo. En nuestro caso no, pero aún los mandamientos siguen vigentes, los que están en uso. Bueno, así que la Torah es vigente para el creyente, sí, dentro de la instrucción del Mesías y de los emisarios. En este peregrinar, por supuesto, que tiene sus usos y otras cosas han quedado en desusos. La Torah vigente que tiene su uso en nosotros es eterna, haciendo uso explícito, amplio de la palabra eternidad. No, ¿por qué? Porque en los lugares celestiales no va a haber maldad, no va a haber pecado, no va a haber codicia, no va a haber robo, no va a haber carne y sangre, no va a haber envidia, no va a haber nada de eso. Entonces, por lo cual no se ocupa. Todo es lineal, todo es perfecto, todo es entero. Bueno, ponen por acá Isaías 59:21, dicen que usan dice eterno desde ahora y para siempre. Es el texto que usan el judaísmo para decir que la Torah es eterna. Bueno, según eso, Salmo 78:25, pan de ángeles comió el hombre, Elohim les mandó comida hasta saciaros. Bueno, entonces, esto creo, ahora esto ya lo hemos hablado antes y yo lo menciono aquí por lo que Yeshua menciona sobre el día de la resurrección, por lo que entendemos en la escritura sobre la transformación, ¿sí? Por lo que entendemos de los antiguos, por ejemplo, ¿no? Que aunque se les identifica por nombre, pues ya no se les identifica en unión. No hay eso. Muchas veces la pregunta es, ¿cómo es allá? ¿Qué será allá? Se habla de un paraíso. A veces aquí hemos hablado, ¿verdad? Dice Shaul de Tarso, hablando de alguien más que vio el paraíso, cosas que no se pueden, que son indecibles, no hay forma de describirlas. Tal vez colores que no existen, olores que no existen, formas que no existen. Yo no descarto que haya una vegetación que aquí no existe, que sea en absoluto paradisíaca, ¿no? Yo no descarto que haya animales que sean como utópicos, una vegetación, yo qué sé, nadie sabe esto. Pero lo cierto es de que es otra configuración, pues. Es una atmósfera diferente, es una vida diferente, la vida eterna. Entonces, si acaso hay leyes en ese lugar por cuestión de un estado celestial, como las leyes aquí de la física, la química y todo esto que nos meten en la cabeza, ¿verdad? De elementos y que no sé qué, que no sé cuánto.
allá, si las hay por los ambientes celestiales. O así las llamaría el hombre, ¿no? Aquí a la tierra. Pero al final, otra vez, no es lo que se ha dado acá, porque lo que se ha dado acá no entra en la eternidad. Bueno, siguiente punto. Vamos avanzando. ¿Cuál es el siguiente punto? Instrucciones en el peregrinar. Bueno, como les dije, en la entrega de 10 o 613, ahí hablamos de algunos ejemplos, ¿verdad? Ciertamente estamos en un peregrinar, no somos permanentes en esta tierra. Ya de entrada, en el momento que entendemos que nuestro cuerpo está cambiando año tras año, década tras década, sobre todo década tras década, ya sabemos que todos tenemos un final, ¿sí? Nos guste o no nos guste, como mortales, como terrenales, tenemos un final y vamos a pasar a la historia. Mientras no llegue la redención, y si no llega, o a lo mejor, aunque esté pronta, nos vamos antes. Estamos pues solo peregrinando, estamos solo de paso. Y evidentemente, como ya dije hace rato, todo lo que es vigente en la instrucción del Eterno, que obviamente está colocado en las leyes de justicia, misericordia, amor al prójimo, educación, respeto, santidad, equidad, justicia, todo esto es parte de nuestro peregrinar. Ya sé que el mundo vive injusticias, que ellos no lo hacen, que al contrario a veces no vamos a recibir, como se dice, de forma recíproca lo que nosotros hacemos en nuestro peregrinar con las instrucciones. ¿Por qué? Porque el mundo es injusto, ¿sí? Como he puesto aquí ejemplos, por ejemplo, he puesto ejemplos como estos muchas veces, y yo no sé, en otros países, en México es un problema esto, pero sea que cargues gasolina, sea que vayas al supermercado, sea que vayas a cualquier tianguis, mercado sobre ruedas, como le quieran llamar, hasta la misma tiendita, ¿sí? La verdad, y a veces no nos damos cuenta, o a veces lo sabemos, pero pues no nos queda de otra, porque empezar un proceso legal pues es más complicado, pero todos sabemos que aquí se viola mucho pesas falsas, ¿sí? O más bien se practica pesas falsas, más bien se viola pesas justas, porque se practican pesas falsas, ¿sí? Que si vas a comprar algo, porque no te sirvieron el litro de a litro, o el kilo de a kilo, o el producto, o ya esto, o ya lo otro. ¿Por qué? Porque la gente le beneficia ser justa. Puede ser que le beneficie, pero le beneficia más la injusticia. Puede ser que el mismo negocio le deje lo suficiente, pero la gente no quiere lo suficiente, quiere más de lo suficiente. Uno de los problemas que brotan de la carne en la ocasión es de que no es suficiente. Siempre se va a ir, como dice la escritura, el amor al dinero es un mal, es el principio de todos los males, ¿no? Entonces el mundo allá afuera, ¿qué hace? Si fuera suficiente, bueno, 1 kilo por tantos pesos, pero en la trampa 900 gramos con los mismos pesos, o 1 kilo, pero 250 gramos van ahí ya pasados, ya dañados, ya tienen algo, ya sé que están golpeados o ya sé que algo, pero quiero recibir los mismos pesos o los mismos dólares. Así es el mundo afuera. Nosotros sabemos que no debemos de practicar eso. Pero por ejemplo, nuestra justicia, ¿qué es? Si a mí me dice cuesta tanto, obviamente, si no puedes levantar un problema legal y vas a adquirir algo, pues tú pagas los pesos que son o los dólares que son. Y a veces ni te das cuenta, ¿verdad? Pero de una u otra forma, el mundo así es.
Como creyente uno no tiene que ser así, ¿sí? Porque el mundo está buscando su propio beneficio, cómo ganar más, cómo aumentar más, cómo sumarle más a su ingreso. ¿Pero por qué? Por la codicia, por la avaricia, porque hay mentira, porque no hay instrucción, porque no hay temor, porque les importa un cacahuate, la vida es única y son oportunidades para ellos. Y cada oportunidad es sumada a la larga y así es la gente. Se hace de sus cosas, son ambiciosos, etcétera, y no respetan. Nosotros como creyentes, en un peregrinar con Torah, con usos y desusos, todo lo que tenga todavía uso es parte de nuestra instrucción que se tiene que vivir. Como aquí lo hemos dicho antes, ¿verdad? Si alguien, por ejemplo, es patrón aquí, si alguien por aquí es jefe o tiene una empresa, o todo eso, pues tiene que ser basado en la Torah. Si va a pagar un sueldo, como dice la Torah, que no pase al siguiente día, tiene que darse el día en el que fue pactado. Si se le va a dar esto, lo otro, todas esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, en nuestro peregrinar, finalmente, si sabemos, no como la religión que dice que ya no hay ley, que ya no vale, que no tienes que hacer nada, no. Claro que son cosas que se deben de vivir todavía. No sacrificios, no holocaustos, no sangre, no templos, no, eso sí no, porque eso sí ya el Mesías lo vino a destruir, pero lo que siempre es vigente se tiene que cumplir. Bueno, voy a leer por acá. Por eso hay, dice, sueños de parte celestial, porque el alma anhela regresar a su lugar permanente, o sea, el Creador. Dice, igual que las festividades que dicen que son mandamientos solo para ellos, los judíos. Una cosa son fiestas del Eterno y otras las judaicas, que son creadas por el hombre. Por ejemplo, ¿no? Las citas santas son del Eterno, las cuestiones de sacrificios y quedan abolidas, obviamente, en desuso, pero las leyes y las fiestas que englobaron el judaísmo, esas son otra cosa, en efecto. Hay que tener cuidado, identificar qué es qué. Nora Correo dice Hebreos 8:5, si él estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo ministros que presenten las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es copia y sombra de las cosas celestiales. Por ejemplo, Hebreos 8:5 está diciendo que por cuanto él ya subió, él se ha hecho gran ministro para los terrenales, un intermediario delante del Eterno. Si no fuera eso, entonces aquí se ocuparían más, pero como ya él está allá, no se ocupa todo esto más. Leti Tavares dice, te roban siempre y se hace uno despistado. Es difícil que te hagan justicia. Dice Enrique, cuando vendía barbacoa descubrí que mis empleadores le ponían imán a las básculas. Es de las prácticas más antiguas, ¿verdad? De la época de los trueques, ¿no? Imán, metales por ahí escondidillos. Miren, a veces no nos damos cuenta, de veras, a veces uno se confía y uno... Yo soy de las personas, es un problema mío, que no me doy cuenta, que no soy fijado, ¿no? Como otras personas que en todo se fijan, ¿no? O sea, ponen la mirada en todo. Yo tengo, por ejemplo, este problema, soy muy confiado, sí, accedo rápido y incluso aunque uno va y uno trata de ver y aquí parece que está todo en orden, pero tú no sabes, o sea, las básculas las alteran, las medidas las alteran, o sea, los imancitos por ahí escondidos, no te das cuenta. Y esta gente es hábil, estos sí que son, yo no sé, parece que hay universidad de tramposos, porque quién sabe cómo se las ingenian, pero hacen de todo. Ya cuando vas escuchando, ¿verdad?, los secretos de todos estos tramposos, tú dices, qué bárbaros, ¿cómo tienen inteligencia para eso? De veras, los grandes delincuentes son inteligentes para eso, para delinquir. Entonces, bueno, a veces aunque uno dice, no, aquí se me hace que aquí está todo bien, no sabes. Tú ves la báscula 1 kilo, te vas contento, ¿verdad? Pero luego si eres curioso, llegas a tu casa y buscas una báscula, te dices, oye, aquí me faltaron 50 gramos, ¿no? Pero bueno, sale más caro regresar a pelearle que ya decís, ¿sabes qué? Ya mejor, pues ya. Para la otra me fijo, y así.
Entonces, bueno, el mundo, aunque está peregrinando, más bien están vagando en un desorden, en mentiras, en problemas. Es el creyente, nosotros, tenemos que ir bajo la instrucción, bajo la luz del conocimiento. Bueno, dice por acá, no hablo porque, 1 Pedro 1:24, porque toda carne es como la hierba y todo el esplendor del hombre como la flor de la hierba se seca y la flor se cae. Así es la vida del hombre, pasa rápido. Bueno, dice Morela, sí, dice, dan más barato, pero mal pesado en los tianguis. En la gran mayoría y más últimamente, ¿verdad? Yo por experiencia que, pues básicamente yo soy el que llevando a paquetería y haciendo una cosa de otra, soy el que paso a las compras, ¿no? Y a veces ya no sabes si vas al súper porque dices, bueno, te dan más caro, pero encuentras cosas selectas, ¿no? Y por otro lado, vas al mercado y dices, aquí es más barato, pero no te dejan escoger, agarran al montón, te echan la bolsa, te dicen, nomás lo ponen así en la báscula y ya lo levantan y ya te dicen que ya pesó y todo, y al final dices, ¿qué hago? En un lado me das caro, pero es selecto, en otro lugar me dan de a montón, pero viene podrido y quién sabe si lo pesaron bien, y luego hasta hay gente tramposa que dice que te da el cambio bien y no te lo da bien, y por todos lados dices, ¿qué hago, no? Entonces, bueno, estas cosas, imagínense, la falta de Torah, la falta de instrucción. La gente vive vagando, no vive la gente con instrucción. Bueno, instrucción en el peregrinar. Ya me quedé aquí en números, pero la idea es analizar los últimos capítulos de números. Por ejemplo, antes de seguir con el siguiente punto, el capítulo 31 de números, hay una instrucción, un mandamiento, ¿sí? Y aquí tiene que ver con algo que el Eterno lo hizo personal hacia el pueblo de Israel sobre venganza. Sí, el Eterno dice, mía es la venganza, yo pagaré. Y aquí hay algo que le reserva a los madianitas, ¿verdad? Por el pecado que causaban al pueblo de Israel. Y por ejemplo aquí viene un mandamiento, y era hacer la venganza del Eterno sobre los madianitas. Y entonces dice que pasaron a espada a Evi, Raquén, Sur, Hur y Reba, que eran los 5 reyes de Madián, y también a Balaam, hijo de Beor. ¿Se acuerdan el famoso Bilam? Pues también se lo echaron, ahí andaba, porque andaba mal aconsejando y hicieron caer al pueblo de Israel. Capturaron a las mujeres y a los niños de los madianitas, tomaron como botín de guerra todo su ganado, rebaños y bienes. A todas las ciudades de campamentos donde vivían los madianitas les prendieron fuego, se apoderaron de toda la gente de animales, todo. Es decir, esta mitzvah, por ejemplo, tiene su tiempo. En el peregrinar de ellos tiene su propósito, tiene su trasfondo. No podemos agarrar como en algunos lugares, vamos a hacer guerra, aunque sacan de contexto, ¿verdad? Y que espiritual, y que contra las potestades, o contra los chamucos, o lo que sea, o tal nación, y los enemigos de Dios, o de los enemigos de Estados Unidos, o yo que sé, que los árabes, ¿verdad? Que todavía, entonces gente se lo toma todavía como que vamos a acabar con los madianitas, que son ismaelitas y que son todos los árabes. Y toman este tipo de textos como para decir, tenemos guerra contra ellos y la venganza del Eterno contra ellos. Totalmente en desuso. No es parte de nuestro contexto, no es parte del momento, no es parte de la edad, no es mandamiento del Mesías, todo lo contrario. El Mesías dice, ama a tus enemigos. Pero aquí obviamente Moisés, vean, y el mismo Eleazar y los israelitas cumplieron esto. Adicional a esto, por ejemplo, hubo leyes de purificación sobre quien había tomado cadáver. Incluso también había leyes aquí, y lo hemos estudiado antes, como las mujeres vírgenes que capturaban como prisioneras de guerra. También viene aquí cómo iba a usarse el botín, si había mujeres, las leyes, ¿sí? Por ejemplo, en la Torá dice que cuando había una invasión como esta y capturaban a mujeres
las mujeres ya preñadas o embarazadas o casadas, todo eso, morían. Ujú. Por ejemplo, de pueblos contaminados, ¿no? Paganos, cananeos. De otro tipo de pueblos, por ejemplo, mujeres eran prisioneras de guerra. ¿Sí? Aquí dice, vean, 16,000 mujeres, de las cuales entregaron 32 como contribución al Eterno. Vean, como contribución al Eterno, como una para el servicio. Fueron mujeres que fueron usadas también dentro de cuestiones a lo mejor que mujeres hacían, como ya ha explicado mi esposa, en el Mishkan, con telas, con hilos, con colores, con cosas que hacían las mujeres, ¿no? Y que también los israelitas podían tomar esposas de ahí, y había leyes para eso, leyes para las esclavas. Si alguien quería tomar una esclava, le rapaban la cabeza, permanecía un mes en luto, después de su luto la podía desposar, etcétera, y pasaba a ser israelita. Entonces hay leyes también para eso. Hoy día, por ejemplo, esas leyes quedan en desuso. Como un día estudiamos, nosotros no pertenecemos, aunque vivimos en una nación, nacimos en una nación, no podemos decir que nos ponemos la camiseta, porque no vamos a salir ni a la guerra para defender, ¿verdad? Ni a hacer estas invasiones, ni voy a convertirme en un soldado como lo hacen en las guerras y violar a las mujeres y hacer todo eso, ¿no? Ni tampoco, como dice aquí en esta parte de la Torah, exclusivo para ellos, no vas a tomar mujer prisionera hoy día y vas a hacer estas leyes y vas a hacerla a tu esposa, porque ni siquiera vamos a combatir a nadie, ¿me entienden? Entonces son mandamientos que quedan en desuso. Eso es lo que quiero llegar acá. Y bueno, aquí había repartición del botín y todo eso, ¿no? Capítulo 32, por ejemplo, capítulo 32, hay mandamientos referentes a 2 tribus y la media tribu de Manasés, que se le ordena a la media tribu de Manasés quedarse con la tribu de Rubén y Gad, que toman las tierras del otro lado del Jordán, a las naciones de gigantes que han tomado, que han destruido, y ellos desean quedarse ahí, y hay instrucciones específicas para ellos, de que no se iban a olvidar de Israel, que iban a salir juntos a la guerra con ellos, que no se iban a independizar, que seguían siendo parte de Israel, que iban a ayudar a conquistar la tierra, y cuando se conquistara toda iban a regresar a sus posesiones. Aquí vienen todas estas leyes, por ejemplo, y estas son leyes exclusivas que se dieron exclusivamente para ellos en su momento, en su contexto, y nadie nunca más las cumplió, así que no puedes decir esta ley es eterna o esta ley tiene que cumplir ahora, ¿no? Para nada. Bueno. Ya vi que se están riendo aquí de cosas. Dice Norma, aunque hoy día ya se toman el diezmo donde sea, porque la bolsa del que era 1 kilo de frijol ahora trae 900. Sí, ¿verdad? Dice, no, ahora me lo pagas a fuerzas, ¿no? Imagínense, ¿no? Bueno, dice, yo también, dice por acá, dice, bueno, mi hija menor tiene un negocio, dice por acá, de mercados, y el papel hizo, y el papá le hizo comprar una báscula porque compran el mercado por mayor, y descubrió que viene menos del que supuestamente están pagando. Todo ya viene así cambiado, ¿no? Dice Jimena, en el súper hay cosas que ya vienen etiquetado y con un precio según el peso, que si una lo va a pesar, pesa menos. Bueno, dependiendo también del lugar, ¿no? Cada lugar tiene sus regulaciones, ¿no? En otros lugares es... Aquí en México no todo, la gran mayoría es a granel. A granel uno elige y lo pone en la báscula y luego en las básculas de las cajas, ¿no? Hay otras que sí, que ya vienen en bolsitas, todo, ya te trae todo y sí, ahí. Pero bueno, al final, el que vende, etcétera, siempre busca la forma de ganar más. O sea, ese es el punto en el mundo, ¿no? Bueno, Paola dice, conozco gente que usa ese tipo de textos como excusa para hacer de las suyas. Así es, un roberío por todos lados, ¿verdad? Dice Harold Nova, aquí en Colombia varias empresas que manejan materiales higiénicos, azúcares, construcción y otros se ponen de acuerdo e incrementan sus precios al mismo tiempo y así nadie se da cuenta, dicen.
Esa es una táctica, creo que viene de Estados Unidos, por aquí en México también. Todos están coludidos, incluso un hermanito ya del Estado de México que estaba estudiando agronomía, creo, algo así, que de pronto entró a trabajar en una empresa en la Ciudad de México, unos edificios altísimos, donde manejan los ejecutivos los precios de todo esto. Me llegó a decir que una de las cosas que hacen es agarrar el producto, por ejemplo, jitomates, porque todos los cortan verdes, y les dan un encerrón de una semana porque saben que la siguiente va a subir de precio. Entonces lo compran al agricultor, al productor, muy barato, y ya coludidos saben que la próxima semana, que no sé qué, que los CETES, que aquí, que allá, que la bolsa de valores, y va a estar 80% más, guárdamelo todo, ponlo escaso, se encarece, a la otra semana ya está caro, sácalo todo, y el negociazo. Y así cada semana hacen un negociazo. Una vez es el tomate, otra vez el tomate verde, otra vez el chile, otro día, y así se la llevan, ¿verdad? De producto en producto, de frutas. Y obviamente, imagínense, aquí muchas veces el que pierde pues es el agricultor porque le pagan bien barato, ¿no? Pero los ejecutivos arriba, los que venden, los compran por mayoreo y distribuyen en los supermercados, son los que se llevan la tajada más grande. Ya los supermercados lo que pueden robar ahí en todo eso, ¿no? Sí, pura especulación de precios. Esos son los Rothschild desde Waterloo, especulaciones. Entonces, la realidad es esa. Eso se los digo para que cuando vayan la próxima vez al súper y vean, ay, hoy está a tal precio. Oye, la semana pasada estaba tanto. ¿Por qué? Ya saben, arriba los ejecutivos y todos los capitalistas están manejando los precios y están llevando cada semana una tajadota de dinero. Así se maneja el mundo. Entonces, tenemos esos ejemplos y tenemos que poner en contexto que sí y que no. Y lo que es sí, por supuesto, obedecerlo. Voy al capítulo 33, por ejemplo, ruta de Israel por el desierto. Bueno, del 33 en adelante, aquí viene una lista que ya hemos estudiado verso a verso, no la vamos a leer ahorita. Hablamos de algunas particularidades, de los famosos 42 lugares que el judaísmo cuenta, de todo lo que significa, etcétera. Instrucciones acerca de la tierra prometida. Aquí se habla de todos los lugares donde estuvieron. Por cierto, dicho sea de paso, abro un paréntesis. Todos los lugares aquí apuntan a la ruta tradicional, porque ya saben que hay un pleito. De pronto salieron unos que el monte Sinai está en Arabia, que porque Pablo dijo en el Arabia, que pues, puras confusiones, porque Pablo estaba hablando del Arabá, el Arabá histórico del sur de Judea, etcétera. Pero una cosa es Arabia, otra cosa es el Arabá, otra cosa es el desierto del Arabá, donde en la península está el monte Sinai. Entonces, bueno, antes de cerrar el paréntesis, la ruta que ya hemos estudiado aquí, aunque digan que la tradicional, que es de Santa Elena y que quién sabe qué, quién sabe cuánto, esa es la que se enseñaba desde antes de la época de Yeshua, ¿sí? Y la trayectoria, por supuesto, desde Egipto, todos estos lugares están identificados, la gran mayoría, hasta la península del Sinai. Cierro el paréntesis. ¿Alguien quiere escuchar sobre esto? Porque todavía hay debates ahí, que está en Arabia, que no sé qué. Bueno, están nuestros comentarios, los dos comentarios verso a verso sobre este punto. Pero que hay instrucciones, por ejemplo, sobre el ingreso y las... ¿cómo se dice? Se me fue la palabra, pero bueno, incursiones dentro de la tierra de Canaán. Por ejemplo, hay lugares específicos, Moab, Edom, etcétera, donde no podían pasar, donde sabes qué, pasa por la orilla, no te metas por aquí, no te metas por allá. Pero por ejemplo esto, deben expulsar del país a todos sus habitantes, destruir todos los ídolos, imágenes fundidas que ellos tienen, etcétera. Todo tiene que ver con el juicio que ya se había dado a Abraham del pasado, que los cananeos iban a llegar al colmo, ya estaban llegando al colmo, había cualquier cantidad de pecados, idolatría. El pueblo de Israel era un instrumento del Eterno para limpiar el lugar de contaminación genética y de tanta idolatría. La conquista tenía que ver con un juicio del Eterno a esos pueblos altamente transgresores y corrompidos. Es el contexto y hay que saber también esto, ¿verdad?
Pero sí, obviamente eran instrucciones, mandamientos exclusivos para ellos, en contexto, en su momento. No puede ser vigente, ni esto puede ser eterno. Aunque ya saben, los cristianos sacan de contexto, y sobre todo acá, los del país de la bandera de las barras y las estrellas, para conquistar el mundo, y que se sientan la policía del mundo, y ellos conquistan donde quieren porque dicen que es mandamiento de Dios. Puras faramayas, ¿no? Bueno, en el capítulo 34, por ejemplo, se habla de linderos, colindancias, lo que les iba a tocar, etcétera, la repartición de la tierra según las tribus. Esto, por ejemplo, ya quedó en desuso. Nadie puede decir ahora, ¿verdad?, que esto tiene que repartirse, no hay ni tribus, etcétera, todos somos una mezcolanza de todo. La tierra por herencia es la celestial, las moradas celestiales, en Yeshua, etcétera. Todo esto, ¿me entienden?, ha quedado en desuso. Ni siquiera los que se dicen ser judíos y que no lo son, que son la sinagoga de Satanás, con todo lo que han hecho en los últimos 150 años con el movimiento sionista moderno, han podido ni siquiera cumplir esto. No pueden ni delimitar porque no hay tribus, porque tienen un montón de enemigos, porque no han podido poner las tierras de refugio, nada. ¿Por qué? Porque no solo están en desuso, porque ni siquiera pueden cumplir ellos eso. Es más, no, ellos no van a obedecer eso. Así que todo esto totalmente fuera de contexto. Ciudades de los levitas, por ejemplo, aquí hay un mandamiento específico. Los levitas no tenían necesariamente dentro de las 12 tribus, aunque eran una tribu, pero ya estaba Efraín y Manasés, y José como tal, como tribu fuera, y Leví fuera, y los 10 que quedaban se sumaban los 2 para hacer 12 con Efraín y Manasés. Los levitas, como son seleccionados como ministros de lo que dice la Torá, ¿verdad?, no se les da un territorio como tribu, pero no quiere decir que andaban vagando por ahí en el mundo sin lugar. Se les asignaban ciudades dentro de las tribus porque ellos eran los que juzgaban a Israel. En cada ciudad había un juzgado, según la tradición judía, de 3 jueces, ¿sí? En las ciudades pequeñas depende del tamaño de ciudad, el número de jueces, y en Jerusalén estaba los famosos 70 ancianos, ¿no?, la gran asamblea que después fue a hacer. Entonces, bueno, estos mandamientos, por ejemplo, evidentemente tienen su uso, tienen su contexto, tienen su momento, tienen su forma. Aquí hay números, se cuentan. Aquí vienen las ciudades de refugio, las que les digo también. Se vuelve a decir sobre las ciudades de refugio, cosa que está en desuso, no solamente en el Estado israelí, sino en todas las naciones. Esto hoy día fue sustituido, ¿verdad?, en la historia por las cárceles, ¿sí?, los lugares de las penitenciarías y todo esto, que también es otro mundo. Leyes y más leyes y corrupción, inocentes en la cárcel, delincuentes libres, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces todo es una ambigüedad hoy día, pero al final tampoco esto puede cumplirse hoy porque tienen otros contextos. ¿Me entienden? Bueno, hablan por acá de los comerciantes, ¿verdad? Dice Adrián Fonseca. Dice Adam Guanete, pero como decía el pastor, Dios les dio el talento para hacer negocios, estos hermanos. El talento. Ahora ya la trampa le llaman talento, ¿no? Bueno, no estoy diciendo que todos sean igual, ¿verdad? Yo entiendo que tiene que haber, sobre todo si hay creyentes aquí que se dedican a eso, pues tiene que haber toda honestidad. Aunque creo que todavía hay personas, a lo mejor por ahí, que se pueden rescatar, que pueden decir, hacemos las cosas bien. Puede ser. Por moral, por ética, porque así crecieron en su casa, etc., o por religiosos, está bien. Bueno, no quiere decir que estén totalmente bien, porque a veces los que hacen el bien tienen a la Virgen María ahí colgada, tienen a la Guadalupana, tienen al Cristo, a las imágenes. Bueno, si son justos por un lado, son idólatras por otro. Otros, si no son idólatras, son injustos. Y así, una combinación de todo, ¿no? Pero bueno,
seguramente habrá gente que es rescatable y dice, ¿sabes qué? En ese lugar te venden el kilo completo y te cobran bien, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, estas leyes, si alguien golpea a una persona con un objeto de hierro y esa persona muere, el agresor es asesino y será condenado a muerte. Si alguien golpea a una persona con una piedra y esa persona muere, el agresor es un asesino y será condenado a muerte. Aquí está hablando de asesinato, ¿no? Imagínense, o sea, estas cosas tú dices, a ver, bueno, la Torá sí lo dice, hoy día no hay jueces, no hay Sanedrín, no está el consejo. Estamos en naciones, ¿cómo juzgan estas cosas? Sí, bueno, en algunos lugares sí, es homicidio, va a la cárcel. ¿Sí? No es condenado a muerte, no en todos los lugares. En Estados Unidos, por ejemplo, yo sé que en Estados Unidos hay estados en donde algunos casos de homicidio, no sé cuáles, ni no sé cuántos, ni cómo, pero yo sé que hay estados como Texas, creo, que existe la pena de muerte. No sé sus leyes y no sé por qué motivos, pero a lo mejor, no sé, por un tiroteo donde caen, no sé, 20 personas, a lo mejor son condenados a muerte. No sé cuáles son las, pero vida por vida. No en todos lados, ni en todas las naciones. En México no, en México es un problema, dicen, porque, imagínense, si ya de por sí hay un montón de inocentes en la cárcel, ahora mandar a matar a uno que es inocente, pues ya se meten en peores problemas, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente no podemos decir e ir ante las autoridades mexicanas, por ejemplo aquí, y decir, oye, pues fíjate que la Torá dice así. No, pues que si aquel, ¿sabes qué? Mátalo también, porque así dice la Biblia. O sea, no puedes hacer que una estructura, ¿verdad? En este caso, de un país, con sus leyes, con su código civil, con su código penal, con su código de todo tipo, decir, ¿sabes qué? Esto está todavía vigente, ¿no? Ni tampoco puede decir es eterno. Yeshua dijo que en la resurrección ya no habrá muerte. Es más, Yeshua dice que cuando Él regrese va a destruir la muerte. Y Shaul de Tarso lo dice. Entonces, ¿cómo va a ser esto eterno y cómo esto va a ser en el mundo por venir? Si no va a haber muerte, pues no tiene por qué haber sentencias sobre la muerte. ¿Me entienden? Son cosas, otra vez, que quedan en desuso porque no hay pueblo de Israel histórico y no hay Sanedrín, no hay consejo, no hay 70 ancianos, no hay Aarón. Pero todas estas cosas las juzgará el Eterno. Por eso ha dado, en este caso, en cada nación, pues leyes, sí, corruptas y todo, y a lo mejor se venden los jueces, etcétera, pero bueno, por lo menos se rescata que hay leyes y que puedes poner una demanda, una denuncia y cosas que pueden proceder. Qué bueno cuando proceden, qué bueno cuando se hace justicia, ¿no? Qué bueno cuando las leyes imparten justicia. A veces más el derecho que justicia, y a veces no es lo que ocupa la gente de derecho, sino justicia. Pero cuando procede, pues qué bueno, porque al final tienen su base en la Biblia. Pero hay cosas que hoy día no podemos seguir a rajatabla, ¿no? Como se dice. Bueno, y al final, en el 36, herencia de las mujeres, se vuelve a retomar, vean, lo del 27. ¿Qué vimos el 27? Las hijas de Zelofejat. ¿Qué se habla aquí? Se habla lo que ya se dijo, pero dicen, ¿pero qué pasa? Aquí está. Si ellas se casan con mujeres de otra tribu, vean, fíjense, vamos a leer esto para ir terminando con los puntos. Ya se resolvió lo de las hijas de Zelofejat. Ok, murió el padre, no tiene varones, tiene puras hijas, para perpetuar su nombre y para que tenga tierra y las mujeres no queden por ahí volando, como se dice coloquialmente, se les da su tierra. Pero si ellas se casan con hombres de otras tribus, su heredad saldrá del círculo de nuestra familia patriarcal, dice, y serán transferidas a la tribu de ellos con quienes ellas se casen. De este modo perderíamos parte de la heredad que nos tocó por sorteo. Cuando los israelitas celebren el año de jubileo, esa heredad será incorporada a la tribu de sus esposos, se perderá como propiedad de nuestra familia patriarcal. Entonces, por mandato del Eterno, Moisés entregó esta ley, otra ley. O sea, ya las hijas de Zelofejat crearon o hicieron crear una ley por parte del Eterno.
Pero si estas mujeres deseaban casarse con varones de otra tribu, entonces iba a ser un relajo porque se iban a transferir las tierras y aunque en el jubileo se iban a regresar, iba a ser un relajo mientras tanto. Entonces se crea otra ley. Dice la tribu de los descendientes de Yosef tiene razón respecto a las hijas de Tzalofejad. El Eterno ordena lo siguiente: ellas podrán casarse con quien quieran, con tal de que se casen dentro de la tribu de Yosef. Y entonces aquí viene una ley que las va a coartar y que tienen que someterse. ¿Quieren recibir heredad? Listo, ahí está su heredad. Pero cuando se casen, no te vas a casar por allá con la tribu de no sé, de Yehudá, ¿verdad? O de Dan, o de Gad. ¿Por qué? Porque entonces la tierra va a ser un relajo, porque ahora ya va a ser un pedacito aquí de Gad, y yo sé que el jubileo va a regresar, pero todo va a ser un relajo. Desorden. Entonces dice, está bien, pero si se casan tiene que ser dentro de su tribu. ¿Para qué? Para que no se convierta en una gelatina marmoleada, ¿verdad? Kosher, pues obviamente kosher, ¿no? Pero marmoleada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Esta ley específicamente resuelve un conflicto que podría ocurrir con las hijas de Tzalofejad en otra tribu. Dice, ninguna heredad de Israel podrá pasar de una tribu a otra, porque cada israelita tiene el derecho de conservar la tierra que su tribu heredó de sus antepasados. Toda hija que herede tierras en cualquiera de las tribus debe casarse con alguien que pertenezca a la familia patriarcal de sus antepasados. Así, cada israelita podrá conservar la heredad de sus padres. Ninguna heredad podrá pasar a la tribu de otra, porque cada tribu israelita debe conservar la tierra que heredó. Las hijas de Tzalofejad hicieron lo que el Eterno les ordenó a Moisés. Ahora vean esto. Tuvieron ellas que decir, muy bien, pues, si vas a poner el ojo en un muchacho que te va a pedir, pues que sea de tu tribu. Si ya viene a coquetearte uno de la tribu de Gad, le vas a tener que decir, bye bye, porque así no dijo el Eterno. Que hasta aquí hay principios, ¿no? Y bueno, y aquí están otra vez las mujeres. Dice, dentro de los clanes de los descendientes de Manasés, hijo de Yosef, de modo que su heredad quedó dentro del clan y de su familia patriarcal de su padre. Con esto termina Bemidbar. Estos son los mandamientos y ordenanzas que por medio de Moshe dio el Eterno a los israelitas en las llanuras de Moab, cerca del Jardén, a la altura de Jericó. Con esto vamos llegando al final de Bemidbar, sin antes irnos a los puntos que nos quedan. Siguiente punto, ya para terminar. ¿Cuánto llevo de tiempo? Ya vamos, buen tiempo. Siguiente punto. Instrucciones en el peregrinar, en el 4. A ver, ese es número 5, ¿verdad? Ya no sé cómo puse los números, pero si el anterior fue 4, obviamente este tiene que ser 5. ¿O cómo es que me brinqué? Creo que conté mal. 1, 2, 3, 4. A ver, este fue 1. Este fue 2. Ah, aquí yo me equivoqué, ¿verdad? No era 4. El anterior era 3. 3 instrucciones en el peregrinar. Ahí está. 4. Es este, entonces está bien, pero este es 4, yo le había puesto 3, ahí me cuatrapié yo. Los ídolos, Cristos y la Torá. ¿Qué tiene que ver con esto, hermano Miranda? Estamos hablando de usos y desusos. Bueno, este punto número 4, lo que quiero decir con este punto es que finalmente los sistemas religiosos han creado cada uno su ídolo. Para unos, el Cristos, ya saben, el Cristos niceo-constantinopolitano, que abrogó todo. El Señor, el Cristo Jesús, Él ya me libró de todo. Se levanta un ídolo que no tiene nada que ver con la representación del Eterno, con un camino al Eterno, con una forma de obedecer, con un medio de perdón, nada. Por un lado, todo este sistema levanta al Cristos, el ídolo,
el cual Él ya me perdonó todo, libre de mis deudas, ya no tengo que hacer nada, la ley ya quedó abolida, el Señor es bueno y que Él cumplió todo por mí, y etcétera, etcétera, y ahí se levanta un ídolo y es un pretexto para decir, a mí no me interesa eso, para mí todo queda en desuso, ya no existe nada, ya puedo comer de todo, ya puedo unirme las veces que quiera, puedo votar a la mujer si ya no quiero, puedo todo, o sea, eso les enseñan. Pueden meterse antes del matrimonio, los pastores lo hacen, los hijos de los padres, los disques salmistas, etcétera, es un desastre. Y este es un problema, ¿por qué? Porque en el peregrinar se necesita la instrucción, por eso están como están. Y por otro lado, lamentablemente, y esto yo creo que todos lo vimos, sobre todo los movimientos mesiánicos, por causa del judaísmo, la Torá se convirtió también en un ídolo, que ya lo exaltan, que ya bailan con el rollo, que se postran, que se agachan, ¿verdad? Que le hacen reverencia. Ahí están los roedores también, ahí agachándose, haciendo reverencia a un papel, un rollo ahí, ¿verdad? Que cosas que están en desuso, que ya no son vigentes, que van en contra del Mesías, incluso alteraciones. Pero bueno, ahí está el judaísmo y todos los que le rodean. Por otro lado, unos se levantaron al Cristo para decir ya nada, y otros se agarran la Torá para decir es bendita, es eterna, es para siempre, y se va a cumplir al pie de la letra en el milenio, en el reino. Y entonces para ellos ya raíces hebreas, mesianismo, todo eso ya es un uso desmedido, según el judaísmo, de las leyes, y aferrados a las leyes escritas a la letra, como pusieron al principio. Los que están sin Mashiach todavía se acercan con el velo puesto, y de hecho lo usan, el talit. Se ponen el talit para leer la Torah y usan ahí, ¿verdad?, su guía, y básicamente, como dice el judío sobre el Mesías, dicen ellos, que sea pronto y en nuestros días. La besan al rollo, ¿verdad? Le dan besos, le danzan. Así es, la Torah dice no te inclinarás nada, ni a lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni debajo de las aguas. Y estos lo han convertido en un ídolo. La mezuzá es un rollito de Torah, está el Shemai, y le besan. Eso es at ora, adorar. At ora, adorar es agarrar la mano, le das un beso y lo pones en tu objeto predilecto de culto. De esta forma, entonces, en este punto, que lo que quiero decir es, en este peregrinar que tenemos Torah y que hay cosas en uso y cosas en desuso, hay cosas pues vigentes y otras sin vigencia, basado en la enseñanza de Yeshua y basado en los emisarios, ¿sí? Tenemos que entender que hay un mundo allá afuera que dicen ya nada, porque tienen al ídolo Cristo que los libra de todo y aman esa vida libertina. O el otro extremo, que le dan culto a los rollos, a la Torah, etcétera, y entonces ya se vuelve todo contradictorio, ¿no? Y el último punto, a ver, tengo todavía uno más ya para cerrar. Caminando con los del camino. Dice Dora Ayala, yo empecé una sinagoga judía mesiánica y eso hacían, sí, eso hacían. De hecho, eso hacen la mayoría, y sobre todo llega lo que se conoce como, ¿cómo le llaman? Bueno, el judaísmo lo llama Simchat Torah. Le llaman Simchat Torah, y ahí se ponen a danzar, ahí besan el rollo, ¿verdad? Y todo eso, y bueno, ya saben, todo lo que el mesianismo hace, ¿no?
Bueno, aquí está poniendo Wilmer textos que tienen que ver con la hipocresía, ¿verdad? Dice, de labios me honran, pero su corazón está lejos. Enseñan como mandamientos, doctrinas, preceptos de hombres, haciendo caso omiso al mandamiento de Elohim. Invalidan el mandamiento por establecer su tradición. Dice aquí, la familia Delgado Vega, dice, hay Cristos de todo color, por eso la diversidad, como dicen aquí. Sí, al final, ¿no? Bueno, dice Marela Marín, sí, dice, yo sí dejé de pagar mis tarjetas de crédito cuando estuve en el cristianismo. Me dijeron mis pastores, ya no se preocupe, hermana, deje de pagar, no pasa nada. Y luego dicen, ya tus deudas son saldadas, cubiertas por Cristo, ya no hay deudas, ¿no? Bueno, en fin, a ver, vámonos ya al último punto, ya para cerrar. Número 5, caminando con los del camino. En este peregrinar, nuestro derech, nuestro camino, como hemos visto en los salmos y en otros textos, dice, caminaré, andaré en tu presencia, caminaré a la luz de la vida, caminaré en tu instrucción, etc. Nosotros vamos caminando, pero tenemos que ir caminando a la par, acompañados o siguiendo las pisadas del Mesías, que dejó el camino, que es camino, verdad y vida, que nos va guiando, y de los primeros creyentes, que por eso aquí puse con C mayúscula camino, porque era una forma en la que se les mencionaba a ellos, los del camino. Los del camino, Haderech, era un título que se ganaron, incluso a veces un poco como despectivo, ¿verdad? Como apodo, porque ellos decían que habían encontrado obviamente la forma de caminar. Acuérdense que en el judaísmo, halajá tiene que ver con derech. La halajá es la forma de interpretar los mandamientos para cumplirlos. Dentro del judaísmo hay un montón de halajot y también depende de la línea. Depende de la línea, hay halajot. Es decir, formas de entender la Torah para ellos cumplirla. Bueno, cuando viene Yeshua y él interpreta la Torah y él la enseña, los creyentes decían que esa era la forma de cumplir la Torah. Esa era la halajá, ese era el camino, era la forma de caminar la instrucción. Porque Yeshua no vino a invalidarla, él dijo que ahí estaba. Obviamente, con el paso del tiempo entendieron que había una sustitución de intermediario y que obviamente mandamientos como el templo y todo lo que tiene que ver con templos, sacrificios, ministros y todo eso quedaba en desuso. Pero el resto de mandamientos, por supuesto, de santidad, de justicia, de amor al prójimo, de ética, de educación, todo siguen vigentes. Entonces, a ellos, los creyentes, se les llamó los del camino, los que estaban diciendo que esa era la forma de caminar, de andar, de peregrinar, la interpretación del Mesías, porque Él es el camino y es la forma de caminar. Cuando yo pongo aquí en el número 5, caminando con los del camino, lo que estoy diciendo es que no nos vamos a ir de regreso a meter a los cristianos, a los templos, a las dogmas, a las teologías, porque créeme que hay gente que prefiere eso, que le gusta eso y que además ahí encuentra beneficios. Como dice la escritura, ¿verdad? El puerco regresa al lodo y el perro regresa a comerse el vómito, ¿no? Entonces, ¿cómo te vas a regresar a comerte el vómito, ¿no? Entonces, bueno, ya a estas alturas ni podemos regresar al ídolo de uno ni al ídolo del otro. Y la forma de caminar, tanto no es ni cristiana, ni judía, ni mesiánica, ni muchos otros movimientos o religiones, como entonces tenemos un peregrinar con Torah en usos y desusos, es decir, cumpliendo lo que es vigente y no cumpliendo lo que queda en desuso, a través del ejemplo de los que se les llamó los del camino, los emisarios del Mesías y los discípulos del primer siglo. Como lo sabemos, obviamente, pues ahí tenemos los escritos, ahí tenemos no solo los evangelios, tenemos el libro de los Hechos y las cartas.
Los que quieran saber más de esto, que digan y cómo es, qué hay que hacer, qué no hay que hacer, les recomiendo ampliamente nuestras entregas, si quieren las últimas, Cartas del Reino para las Naciones y Hechos del Reino para las Naciones. En esas dos series vamos hablando el libro de los Hechos y carta por carta y rescatando todas las instrucciones que siguen vigentes y principios y mandamientos en nuestro peregrinar como gente de las naciones que hemos venido a acercarnos al Israel histórico verdadero en Yeshua. Para así en este peregrinar caminar con los del camino. En otras ocasiones yo lo he dicho de otras formas. Me acuerdo que en un estudio, ¿se acuerdan que yo les dije cómo comenzó Yeshua con sus seguidores y cómo él ordenó y cómo sale ese pequeño grupo de creyentes dentro de un montón de sectas que incluso decían que era otra secta más, pero que obviamente era la verdad y empezó a creer, y cómo vemos una línea totalmente identificable, diferente a las sectas judías y a otros movimientos y a los cristianos de toda la historia, y vemos una línea clara y que hasta el día de hoy la podemos rescatar. Es decir, sí podemos identificar cómo vivían los apóstoles, los discípulos en el primer siglo, andando en el camino, peregrinando con Torá en usos y desusos, cosas que decían, ya llegó el fin de esto, cosas que decían, procuren esto, procuren lo otro, hagan así, hagan asado. Para eso, Hechos del Reino y Cartas del Reino para la Nación, los que quieran profundizar, ahondar más en esto, ahí hablamos de cómo el creyente, y es que por eso le llamamos así, Hechos del Reino y Cartas del Reino para las Naciones. Estamos en el reino del Mashiach que él acercó, y esas instrucciones nos van a diciendo qué Torah sigue en uso. Y ahí, tal cual, ahí hablamos. Todo lo relacionado a la obediencia al Creador por medio de la enseñanza de Yeshua y los emisarios. Así que en este último número pues es justamente para decir que no crean que estamos a ciegas, diciendo, bueno, si hay Torah, pero ¿cuál? Que sí, que no, ¿cuándo? Incluso yo les invito, los que quieran, les quieren escuchar la grabación o estén aquí nuevos o lo que sea, y digan, porque siempre es la pregunta, ¿y qué mandamientos de la Torah que sí y que no? También yo por nuestra parte en la Casa de Estudios les puedo recomendar los comentarios que tenemos de la Torah, el primer comentario, el segundo, o el tercero que se llama Temas de Torah se llama. Y ahí nos vamos capítulo por capítulo y viendo qué es vigente, cuáles principios se usan, cómo usamos los principios, cómo se aplica, qué cosa hasta el día de hoy es vigente. ¿Sí? Ese es algo, si alguien quiere hacerlo, ahí está. Basado en la enseñanza de Yeshua y en la enseñanza de los emisarios. Hay cosas que ahí obviamente son muy claras de hacer y otras que no. Bueno, entonces para cerrar pues ya entrega 59 y cerrando esta parte del pueblo de Israel que iba en el desierto peregrinando en la estepa rumbo a la tierra prometida, pues nos enseña que tenemos un fundamento basado en lo que ya dijo el Mesías y los emisarios. Somos peregrinos en esta tierra. Somos peregrinos en esta tierra. Y tenemos la luz de la instrucción. Entonces, hay cosas que siguen en vigencia, que tienen uso. Y por supuesto, hay cosas que están en desuso. Y hay que saber por qué. Y hay que saber entender por qué. ¿Sí? Y hay quienes, como ya vimos, pues dicen, tienen un ídolo que los libra de todo y no quieren hacer nada. Y hay otro sistema que dicen que la Torah es eterna, es perfecta y se va a cumplir siempre, y es el otro extremo y tampoco nos va a llevar a nada.
Y bien, pues de ahí en más, yo creo que cada uno en su crecimiento, en su edificación, pues irá viendo en el estudio también peregrinar, cómo debe uno vivirlo, ¿no? Al final, como dijo Yeshua también, si vuestra justicia no fuera mayor que la de los fariseos, escribas y fariseos, no heredáis el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que esmerarnos en cumplir lo que hemos recibido de él y sus emisarios. Esmerarnos, porque los fariseos y los saduceos buscaban su propia justicia, esforzándose en sus propios sistemas. Y parece que alcanzaban justicia, pero obviamente, como dijo Yeshua, de labios honran, pero su corazón está lejos. Entonces, ¿qué tenemos que ver de ellos? Que eran esforzados y buscaban, ¿verdad?, ser justos con su cumplimiento. Entonces nosotros tenemos que perfeccionar esto. No lo voy a hacer para salvarme, ya sabemos que lo hacemos porque ya hemos recibido la promesa de la salvación, pero mi justicia tiene que ser mayor que la de ellos, es decir, mi observancia, mi cumplir tiene que ser con esmero, para entonces demostrar mi peregrinar con la instrucción que definitivamente tiene vigencia, que está en uso. Y la que está en desuso, pues no. Punto. Sencillo, ¿no? Bueno, para los que están por aquí en el chat y no conocen estas entregas, ahí está Wilmer, gracias, poniendo los enlaces. Cartas del Reino, temas de Torah y Hechos del Reino también. Son estudios que hemos dado de la Biblia y eso les puede ayudar mucho. Y bueno, terminamos. Perito pone aquí, 1 de Juan 5:3, pues este es el amor del Todopoderoso, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Además, ¿verdad?, son benéficos. Bueno.